Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere y no hay quien le diga qué haces o por qué lo haces. Otra vez lo digo. Dios hace lo que quiere. Lo que quiere. No hay quien le diga, oye, ¿y por qué haces esto? No. Dios siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Que por qué lo digo? Ha hecho lo que ha querido. Bueno, la Biblia lo deja muy en claro, ese principio de que Dios hace siempre lo que quiere. Miren, por ejemplo, lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice lo siguiente. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Que anuncio el fin desde el principio. Que anuncio el fin desde el principio. Que digo mis planes se van a cumplir. Y que hago todo lo que quiero. Isaías 46, 9 y 10. Dios hace lo que quiere, familia. Pero cuando yo digo que Dios hace lo que quiere, siempre hace lo que quiere para nuestro bienestar. Y cuando digo que Dios hace lo que quiere, es porque Él quiere nuestro bienestar. Su mayor anhelo, cuando la Biblia dice que no hay quien le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Porque todo lo que Dios hace es iniciativa de su amor sublime por nosotros. Es la iniciativa de salvarnos, es la iniciativa de salvarte a ti y a mí. No hay quien le diga, ¿qué haces? Dios hace lo que quiere para salvarte. Nadie lo puede cuestionar. Porque ayer veíamos nosotros que el sueño de Dios era estar cerca de nosotros, era bendecir a tus hijos, es bendecir a tus nietos, es bendecirte a ti. Ese es el sueño de Dios. Bueno, si el sueño de Dios era estar con nosotros, ¿de qué forma lo iba a lograr? Si el sueño de Dios era estar cerca de nosotros, era estar con nosotros, oigan, pues, ¿de qué forma lo iba a lograr? ¿Cómo se iba a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo? Bueno, esto se iba a lograr mediante la encarnación. Esto se iba a lograr mediante la encarnación. Es que Dios había prometido en Génesis 3:15 que pronto vendría alguien que iba a destruir por fin, por completo, a Satanás. Y ese alguien que vendría para destruir por completo a Satanás sería nada más y nada menos que nuestro amigo Jesús. Y ese nacimiento y esa encarnación la tenemos claramente descrita en Mateo 1, 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23 dice la escritura que el ángel Gabriel le aparece a José. ¿Por qué le aparece a José? Bueno, resulta que José se va a casar con María, pero todavía no viven juntos, todavía no se realiza la boda y María resulta embarazada. Entonces José, como era alguien bueno, era alguien noble, no quiso dejar en público a María, es decir, no quiso romper la relación en público, sino que solo le dijo a María, María, ¿sabes qué? Tú y yo debemos terminar. No es posible que tú estés embarazada. Entonces Dios le dice a José, José, mira, te voy a decir algo, no tengas miedo no tengas miedo recibir a María. ¿Por qué? Porque María está embarazada, pero está embarazada. Su concepción se debe al Espíritu Santo. Ella va a tener un hijo varón. Oh, gloria a Dios. Ella va a tener un hijo varón. Y a ese hijo varón, óyeme bien, a ese hijo varón
José, ese hijo varón va a salvar a su pueblo de los pecados. Por medio de ese hijo varón que van a nacer, Dios va a salvar al pueblo de todos sus pecados. A ver, pero si va a tener un hijo varón y está embarazada por el Espíritu Santo, a ver, explícame algo. ¿Y cuál va a ser su nombre? José no le preguntó su nombre, pero el ángel Gabriel sí le dijo, a José cuál iba a ser el nombre de ese niño. Y el ángel Gabriel le dice, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Grandes noticias, las mejores noticias. José, el niño que va a nacer, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Miren lo siguiente. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario. Y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. Oigan bien, Dios siempre había habitado con su pueblo Israel. Dios siempre había habitado con su pueblo. Dios siempre había habitado con Adán y Eva. Dios siempre habitó con el pueblo de Israel allí en el desierto. En la tierra prometida, Dios también vivió con el pueblo. Dios siempre ha vivido con nosotros. Pero ahora iba a habitar de manera física. De manera física entre nosotros. Dios había habitado entre el pueblo, pero no lo veían. No veían a Dios. Pero ahora, ese gran Dios de amor que tiene la misión de salvarnos, Él dijo, yo quiero vivir con ustedes, yo quiero acercarme a ustedes, yo quiero vivir entre ustedes. Entonces Jesús iba a habitar en la persona o de manera física entre nosotros. Oh, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no solamente nos dijo, yo los amo mucho, desde el cielo nos gritó, los amo. No. Él vino a la tierra a vivir como uno de nosotros. Dice en nuestra lección, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino, y es aquel que afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El sueño de Dios se cumpliría. Mario, Arminda, Blanca, el sueño de Dios se iba a cumplir. El sueño de Dios se iba a cumplir. Él iba a habitar entre nosotros. Es interesante, familia, que Jesús vivió entre nosotros. De paso, por eso, Juan 1:14 al 18 nos dice que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Oigan, la verdad que yo se lo repito a ustedes y me lo repito a mí, pues cuánto valgo para Dios, que como dice Filipenses 2:5 al 8, que Dios no escatimó, o sea, Jesús no escatimó ser Dios. Jesús no escatimó ser Dios. Y se hizo hombre como nosotros. Y se hizo hombre como nosotros.
Dios se hizo hombre como nosotros, familia. Óigame bien, Dios se hizo hombre como nosotros. Vivió como nosotros. Sí. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto eres importante para Él? Que Jesús decidió hacerse como tú. Y el verbo, Arminda Robledo, un saludo para nuestros hermanos que están allí viéndonos en YouTube. Usted también nos puede ver en YouTube, en el canal que lleva nuestro nombre, Nemorio Machucho González. Dios se hizo carne, dice la versión, y vino a vivir entre nosotros. Y vino a vivir entre nosotros. Jesús se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. ¿Sabes qué? Jesús sintió hambre, pasó sed, se cansó, durmió como nosotros. Sí, familia. Porque el sueño de Dios es estar con nosotros. Porque el sueño de Dios es estar con nosotros. Y no escatimó ser el Todopoderoso. Y no escatimó ser el que había creado todo lo que vemos. Y no escatimó haber creado todo el universo. No escatimó nada de eso. Él vino a vivir con nosotros. Porque te ama. Por eso digo, Dios hace lo que quiere. Y eso de hacer lo que quiere lo hace siempre para nuestro beneficio. No hay quien cuestione a Dios y le diga, ¿por qué me quiere salvar? No hay quien pueda cuestionar a Jesús y le diga, ¿por qué me amas? Su amor es iniciativa de Él. Él es amor, por lo tanto, todo lo que hace es en el contexto de su amor eterno por ti. Dios, queridos, Dios no se mantuvo al margen de la humanidad en su esfuerzo por salvarla. Cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron, Dios pudo ignorarlos, dejarlos que se murieran allí, Alá y se va. Dios pudo ignorar todo eso. Que se mueran. Dios pudo haber creado otros seres humanos. Número uno, Dios pudo dejarlos allí que se murieran en su dolor, en su tristeza, en su desgracia. Que se mueran. Dios pudo haber creado otros seres humanos, pero no. Dios decidió restaurar a esos seres humanos que habían pecado. Dios decidió restaurarlos. Dios decidió restaurar a esos seres humanos que habían pecado. Dios no se mantuvo al margen, bendito sea el nombre de Dios. Dios no se mantuvo al margen de la humanidad en su esfuerzo por salvarla. Te ama mucho Dios, familia. Me ama mucho. Dios no se mantuvo al margen para salvarnos. Él, dice en nuestra lección, tendió un puente al tomar la naturaleza humana y experimentar las penas y las tentaciones humanas. Dios tendió un puente. Jesús es el puente. Jesús pasó todas nuestras penas, vivió nuestras penas, experimentó nuestras penas y las tentaciones humanas. Experimentó tus tristezas, tus lágrimas, tus angustias. Por eso Él es capaz de entenderte. Él te entiende. Él te abraza cuando tú lloras, familia. Cuando tú lloras, cuando tú ya no quieres nada, cuando tú ya no quieres avanzar, cuando tú de verdad ya no quieres nada. Él te abraza. Él te dice, Abelicia, te amo. Meli, tú eres importante para mí, de verdad te amo. Sigue luchando. Gina, Sara, Carla, Rosy, yo los amo. Sigan luchando, por favor. Gloria a Cristo porque Él se hizo uno con nosotros. Gloria a Cristo porque Él se hizo uno con nosotros.
Gloria a Cristo Jesús, porque Él se hizo uno con nosotros. Dios no se mantuvo al margen. Bendito sea el nombre de Dios. Él no se mantuvo al margen. Él no solamente nos ve sufriendo y no hace nada. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Que Dios debe sufrir y que Él no hace nada. Que Dios debe sufrir y que Él no hace nada. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Que cuando tú sufres, Dios no hace nada. Que cuando tú lloras, Dios no hace nada. Que cuando tú estás triste, Dios no hace nada. Esa es la mentira que Satanás quiere que tú creas. Si Dios no hiciera nada, no habría venido a morir por ti en la cruz del Calvario. Si Dios no hiciera nada, no habría venido a vivir como tú y como yo. No se había encarnado. No habría muerto por ti. Si Dios no hubiera hecho nada, tú y yo estuviéramos perdidos para siempre. Pero siempre que tú estás triste, siempre que tú lloras, siempre que tú estás en un problema difícil, Dios siempre está allí contigo. Dios siempre está allí contigo. Dios no se mantuvo al margen. Dios no se mantuvo al margen. Él siempre estuvo y está presente para nosotros. Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros y nos mostró su amor inagotable. Dios vino a vivir entre nosotros, pero vino a vivir entre nosotros para mostrarnos que Dios te ama, que Dios nos ama. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. No. Otra vez. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. No. Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios nos ama. Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios nos ama. Simple y llanamente. Dios no nos ama porque Cristo murió y eso le tuerce el brazo a Dios. No, familia. Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios nos ama. Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios nos ama. Nos ama con amor eterno. Por eso Dios decidió hacerse uno con nosotros. Se hizo uno con nosotros. Era Dios en carne. Dios seguía cumpliendo su misión. Ok, Dios nos creó con la misión de estar con nosotros, cerca de nosotros, vivir entre nosotros, hacernos felices, pero el pecado dañó la misión original. Pero el pecado no sorprendió a Dios. Dios ya tenía un plan alterno. Y en ese plan alterno era vivir entre nosotros, ser como nosotros. Y vaya que lo logró. ¿Qué hizo? Vino a nacer en esta tierra y vivió como uno de nosotros. Por eso, familia, Dios te entiende, te comprende cuando pasas momentos difíciles. La lección en la parte final nos pregunta, piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás? Es que el amor de Dios es sublime, familia, en el sentido, es que el amor de Dios es sublime en el sentido de que Él vino o sea, Él fue como uno de nosotros, Él vivió como nosotros, Él era uno con nosotros, 100% Dios y 100% humano. O sea, Él pudo venir a esta tierra y no tener hambre y no cansarse, pero vivió como nosotros. Te comprende mucho. Ahora, esto que Dios hizo por ti y por mí, esto que Dios hizo por ti y por mí, ¿cómo debe motivarte para que tú y yo hagamos obra misionera en favor de los demás?
al ver todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo debe motivarnos esto para hacer obra misionera? ¿Cómo debe motivarnos esto para hacer obra misionera? Y yo respondí, nada debe detenernos para salvar a otros. Debemos hacer lo que queremos también. Lo que queremos es salvar a otra persona, vamos a hacerlo. Nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie nos va a detener. Voy a hacer lo que yo quiero, salvar a una persona. Nada detuvo a Dios de venir a salvarte, de buscarte, de rescatarte. Nada, nada ni nadie limitó que Dios viniera a salvarnos. ¿Y saben qué? Ahora, como Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo desciende a prisa, porque hoy quiero ir a vivir en tu casa. Entonces Dios ahora nos dice, Sara, Elodia, Juanita, Dios te dice, hoy quiero ir a vivir a tu casa. Hoy quiero ir a vivir en tu casa. Esta mañana yo le diría a Dios, Señor, ven a mi casa. Ven a mi hogar. Mi casa es tu casa. Mi hogar es tu hogar. El único objetivo que Dios tiene al llegar a tu casa es darte la salvación, es hacerte feliz, es que tus hijos disfruten la bendición de Dios. Por eso yo le diría esta mañana, Señor, ven a mi casa, vive en mi casa es tu casa es mi casa, mi hogar es tu hogar. Que así sea, que Dios pueda venir a nuestro hogar, que Dios venga a nuestro hogar. Ven, Señor Jesús, a nuestro hogar. Padre, gracias te damos esta mañana porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices con tu Santo Espíritu. Esta mañana tus hijos han colocado allí peticiones de salud, por salud, porque hay enfermedad entre nosotros. Esta mañana en el nombre de Jesús quisiéramos que tú nos bendigas, que uses los medicamentos, los remedios, que los estudios sean certeros para que sepamos qué tenemos. Pero también, Señor, si hay algo que debemos cambiar en nuestro estilo de vida, si hay algo que debemos cambiar en nuestro estilo de vida, ayúdanos para realizarlo. Ayúdanos para cambiar nuestro estilo de vida. Ayúdanos para cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Ayúdanos para que así sea, por favor. Que cambiemos nuestro estilo de vida para beneficio de nuestra salud. Si hay algo que tenemos que hacer. Obra en nuestro favor, obra en favor de los que están enfermos, de los que están tristes, de los que están desanimados. Y úsanos también para ir a ellos y mostrarles tu salvación. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que Dios los bendiga en este día, que Dios los acompañe, que el Señor les dé fortaleza en sus pruebas, que el Señor les dé de su poder, que el Señor nos dé a todos de su Santo Espíritu. Anímate, Juanita, el Señor está contigo. Anímense, familia, el Señor está con ustedes. Nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite. Soy su amigo Nemorio Machucho González. Nos veremos pronto.